Ya, entonces no se olviden, jóvenes, en tener un delegado. En la siguiente clase me lo hacen saber. ¿Ya? Listo. Entonces empecemos con el análisis estructural. Eh, ¿Qué cosa es, no? ¿Qué cosa es? Vamos a tratar de definir. ¿Ya? Análisis estructural. ¿Están escuchando, no, jóvenes? ¿Se pueden confirmar, por favor? Se está entrecortando, ingeniero. Ya, ¿me escuchan, jóvenes? ¿Ahora? Sí, se escucha, ingeniero. Ya. Bien. Análisis estructural, jóvenes. Vamos a empezar a definir qué cosa es, ¿no? O cuál es el objetivo del análisis estructural. Entonces, el objetivo del análisis estructural, objetivo del análisis estructural es el estudio de la respuesta, ¿no? Ponerle entre mayúsculas de una estructura frente a un determinado sistema de cargas, ¿ya? Sistema de cargas. Bien, entonces el análisis estructural, no es un fin, ¿ya? No es un fin, sino pues es un medio o una herramienta, ¿no? Para el diseño estructural. Una herramienta para el diseño estructural, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, jóvenes, ¿no? Eso hay que tenerlo. Lastimosamente, ¿no? El análisis no es pues un fin. No es que lleguemos a analizar una estructura, es decir, reportar su respuesta, como se menciona líneas arriba, y listo, con eso terminamos el trabajo. No, más bien recién empieza el trabajo, ¿no? Porque recién voy a empezar a diseñar cada uno de los elementos estructurales, ¿no? Una columna, una viga, la zapata, la losa, si es de concreto, ¿no? Si es de acero, pues parantes, tirantes, si es un, no sé, un tijeral, ¿no? Cada uno de los componentes los iré diseñando, estará a tracción, a compresión, entonces utilizaré pues alguno u otro concepto, etcétera, etcétera. Entonces el análisis, jóvenes, y eso quisiera que entiendan, no es un fin. Lastimosamente no es un fin para efectos del curso, ¿no? Sino va a ser una herramienta para sus cursos de diseño, ¿no? Llámese concreto armado, si es el caso de concreto, llámese diseño en acero, ¿no? Pero hay un curso de diseño en acero, entonces el material ya es el acero y les explicarán ahí qué hacer pues con las fuerzas internas que acá se va a aprender a calcular, ¿no? A estimar, ¿ya? A estimar. Lo digo así, estimar, porque no podemos decir que esas son las fuerzas reales que va a tener. Uno estima las cosas, ¿no? Se acerca a la realidad a través de un modelo matemático, eso lo vamos a explicar a continuación, ¿ya? Pero hablar o tener la certeza que así se va a comportar es bien complejo, ¿no? Porque no solo es el análisis, el modelo matemático que uno aplica, sino también va a la otra parte, cómo se construye, ¿no? Si es que lo están construyendo como se ha pensado que se va a comportar. Entonces, todo es una, ¿no? Una aproximación que hacemos al comportamiento real. Entonces, jóvenes, los diagramas pues, que vamos a obtener como respuesta, y vamos a ver ahorita qué más vamos a obtener, va a quedar ahí, ¿no? Va a quedar ahí, como si fuera un vacío, ¿no?
¿Ya? Y eso ya se lo van a explicar, reitero, en sus cursos de diseño. ¿Ya? ¿Qué hacer con esos diagramas del vector, del diagrama de corte, diagrama del axial, para qué nos sirve y todo eso? Tiene su utilidad en sus cursos de diseño. ¿Ya? Entonces, acá lo que nos compete es llegar a esos diagramas de forma correcta. ¿Ya? De forma correcta. Entonces, y tenemos pues una estructura por acá, estructura pues cualquiera, una estructura estable, ¿no? Debidamente apoyada, sus apoyos, etcétera, ¿no? Ahí está. Estructura pues cualquiera. Esta estructura, acá la estoy dibujando, forma ambigua, se representa mediante un modelo matemático, ¿no? Todo esto se representa mediante un modelo matemático. Un modelo matemático, jóvenes, que debe ser lo más simple posible, que se puede entender, ¿no? Un modelo, reitero, que puede expresar, que se puede entender lo que uno quiere realizar, ¿no? Que sepa interpretar sus resultados, etcétera, etcétera. Porque hay casos, o habrá estructuras, perdón, en las que es suficiente idealizarlas como un punto, ¿no? Habrá estructuras o elementos estructurales que será suficiente idealizarlos como una línea, es decir, un elemento unidimensional, evidentemente con sus propiedades respectivas, ¿no? Y habrá elementos en los que eso ya no es posible, ¿no? Sino tratarlos en tres dimensiones, ¿no? Tema tridimensional, o primero bidimensional, ¿no? Y ya de no ser el caso, en sistema tridimensional. Hay casos, pues, ¿no? Que competen a cada una de de esos modelos que estoy ahí especificando. Entonces, el modelo matemático tiene que ser, reitero, lo más simple posible, en el que uno pueda, pues, imponer las cargas y saber interpretar sus resultados, ¿no? Hay cosas simples, evidentemente, vamos a llamarle manuales, que se pueden hacer, pero ya las cosas complejas implica ya el uso de un software, ¿no? Vamos a hablarlo más adelante. Eh, y ahí, pues, hay que saber interpretar los resultados que nos bota el programa, ¿no? No porque un programa lo hace, está bien, joven, ¿no? Recuerde que a un programa de cálculo, uno ingresa los datos, ¿no? Uno le pone el modelo matemático, uno arma el modelo matemático y le impone las cargas. Si usted falla en el modelo matemático, el resultado es incorrecto, ¿no? Si usted falla en las cargas, no le impone las cargas que deben ser, y eso es todo un estudio también, va a fallar la estructura, ¿no? Entonces, se empieza por acá, ¿no? Por el modelo matemático. Bueno, entonces este modelo matemático se le va a imponer, vamos a imponer, le vamos a ingresar cargas, ¿no? Solicitaciones, cargas, solicitaciones. Bueno, solicitación, ¿no? ¿Qué tipo de solicitaciones? Generalmente dos o cuatro, ¿no? La vamos a enumerar acá, ¿no? Cargas estáticas, cargas dinámicas, cargas estáticas, cargas dinámicas, efectos térmicos también, efectos térmicos y asentamiento de los apoyos, ¿no? Asentamiento de apoyos.
Recuerde que toda estructura va sobre un terreno de fundación, ¿no? Sobre el suelo. Y ese suelo no es rígido, ¿no? No es rígido. Un suelo que se puede deformar. Entonces, no compete al curso, pero la mecánica de suelos, ¿no? Toda esa especialidad, geotecnia, nos dirá, pues, ¿no? Qué asentamiento esperado va a tener ese suelo en función a la carga que le vamos a poner. Si está dentro de límites permisibles, no le va a pasar nada a la estructura, ¿no? Pero si va a exceder esos límites permisibles, sí va a pasar algo. Y debemos estimar, ¿no? El comportamiento ante esos asentamientos, ¿ya? A veces no lo hacemos, ¿no? A veces pasamos por alto el estudio de suelos. No, recuerde, todas las especialidades jóvenes están interrelacionadas. Pues no se puede aislar, digamos, el campo estructural del resto de especialidades, ¿no? ¿Ya? Todo va interrelacionado, peor, en el campo de los puentes, ¿no? Que también tienen un curso, ahí ya va a ver que todo está relacionado, pues estudio de suelos hidrológicos, estructural, diseño, en fin, todo, ¿no? El proceso constructivo, cómo voy a construir el puente, gestión en la construcción, ¿no? Entonces todo y ahí las especialidades se interrelacionan, ¿no? Para lograr un objetivo, ¿ya? Bien, y la estructura en el modelo matemático al que se le va a imponer cargas, no cualquier tipo de cargas, joven. Esto de acá tiene un estudio, ¿no? En función a la estructura se imponen cargas que uno espera que va a soportar la estructura, ¿no? Si desconocemos esto, pues ¿cómo vamos a esperar la respuesta de la estructura, ¿no? Es decir, si a una edificación en el país que estamos, ¿no? Que es sísmico, lo podemos analizar sin sismo, ¿no? Podemos hacer eso, ¿no? Que pase pues todos los controles, ¿no? De resistencia, etcétera, etcétera, todos los elementos. Viene el sismo, pues la estructura va a fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque no le hemos considerado el sismo, ¿no? En fin, ya, y habrá estructuras a las cuales el sismo no le es relevante, ¿no? Por ejemplo, a los eh, de poco peso, a los naves industriales que son de acero, ¿no? A ellos el sismo no les hace nada, ¿no? Ahí lo relevante es el viento, me refiero a de baja altura, ¿no? Ahí el viento es el problema, ¿no? Entonces, en función, pues, al tipo de estructura, hay que imponerle cargas, ¿no? Y eso es todo un estudio, ¿no? Eso es todo un estudio, ¿ya? Bien, entonces la estructura va a responder, ¿no? Va a responder, y eso es lo que nosotros vamos a medir acá, ¿no? Su respuesta. Respuesta, su respuesta. Muy bien, ¿qué vamos a obtener aquí? Desplazamientos, ¿no? Desplazamientos. Deformaciones, ¿no? Esfuerzos, esfuerzos. Y ya sabemos calcularlos, ¿no? Ya sabemos qué tipo de esfuerzos aparecen ante la carga axial, ante la carga de corte, ante el momento flector, ante el torsor. Son esas cuatro nada más, ¿no? Entonces, va a aparecer esfuerzos y hay que controlar, pues, que esos esfuerzos o el material con el que estemos trabajando soporte esos esfuerzos, ¿no? Deformaciones, ¿no? Deformaciones. Están o no dentro de los rangos permisibles, ¿no? Los diagramas, ¿no? Del momento flector, en fin, todo, flector, cortante, etc. Toda esa respuesta estructural es la que nosotros vamos a medir, ¿no? ¿Y cómo llegamos acá? A través del análisis, pues, ¿no? Estructural, con métodos que vamos a enunciar. Ya. Bueno, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta, no sé, alguna consulta que pueda tener? No, ingeniero, todavía. Ya. Muy bien. Ahora, al hablar del análisis, jóvenes, no es simplemente decir yo voy a analizar, ¿no? Hay tipos de análisis.
¿Ya? Y a esto vamos a enfocarnos ahora. También, por cierto, ¿no? Limitar lo que vamos a hacer en el curso, ¿no? Porque no vamos a abarcar todo esto de acá, ¿no? Todas estas solicitaciones me refiero, ¿no? Ya, vamos a ver. Hacer una copia de esto. Ya. Entonces, respecto a las solicitaciones, las podemos clasificar básicamente en dos, esas estáticas y dinámicas, ¿ya? En el presente curso lo que vamos a hacer es estudiar o ver simplemente cargas estáticas, ¿no? No las cargas dinámicas, ¿ya? Que existen, pues, ¿no? En un puente ahí tenemos carga dinámica, ¿no? Paso del vehículo, que no es estática, ¿no? Tiene posiciones distintas. Un puente peatonal, ¿no? El paso de nosotros mismos, ¿no? Cargas dinámicas, ¿ya? El viento, carga dinámica. Entonces, el presente curso se limita pues a cargas estáticas. Inclusive el sismo, ¿no? Es una carga dinámica, ¿no? ¿Ya? Es una carga dinámica. Bueno, carga estática. Respecto a la estructura, eh, vamos a considerar en todo momento que esta está, componentes, en el rango elástico. Bueno, sí, elástico. Entendiéndose que también la estructura puede ingresar, puede incursionar en el rango inelástico. Ante eventos extremos, evidentemente, ¿no? Lo que se busca en todo análisis o en toda estructuración, perdón, en toda estructura, es que ésta esté pues en el rango elástico ante cargas de servicio, ¿no? ¿Ya? Ante cargas de servicio. Imposible, imposible, inaceptable que solo por cargas de servicio la estructura esté ingresando en el rango inelástico, ¿no? Eso es inaceptable, ¿no? ¿Ya? ¿Cuándo va a ingresar a este rango, jóvenes? Cuando haya eventos extraordinarios, como el sismo, por ejemplo, ¿no? O una, no sé, una condición extrema, ¿no? No sé, una inundación, ¿no? O una fuerte, granizada, ¿no? No vista en la zona nunca, ¿no? Algo de eso, extremo. Cuando eso ocurre, sobrepasa, ¿no? Lo que se ha pensado, ya evidentemente la estructura va a ingresar en ese rango inelástico. No podemos decir que nunca va a ser esto, sí lo va a ser, joven, ¿no? Sí, sí esto ocurre, ¿ya? Bueno, cuando eso ocurra, ¿no? La respuesta ya estaremos hablando de un análisis lineal, ¿no? Y un análisis no lineal. Lineal y no lineal. Cuando ocurra lo mencionado. Bien, para el presente curso, pues vamos a hablar del análisis lineal nada más, ¿no? De esto, de acá, ¿ya? Pero hay análisis no lineal también que se hace. Cuando estamos aquí, pues, en esos eventos extremos, ¿no? Cuando eso ocurre, evidentemente la estructura va a sobrepasar lo que se ha pensado, va a ingresar en rango no lineal, y hay que darle ductilidad a esa estructura para que pueda soportar adecuadamente, pero reitero, eso ya no corresponde al curso, ¿ya? Podríamos hablar, no lo sé, vamos a ver cómo avanzamos, un poco de ello, ¿no? Un poco de ello, porque hay varios tipos, no linealidad geométrica, no linealidad del material, ¿no? Entonces, la geométrica podríamos hablar un poco, ¿no? Pero vamos a ver, o quizás se los deje también ahí de trabajo en la tercera unidad, ¿no? Sí, podría ser, ¿no? Ustedes conozcan, porque no es tan complejo, ¿no? El geométrico al menos no es tan complejo. Evidentemente ya el del material sí implica saber los modelos constitutivos del acero, del concreto, ¿no? ¿Qué línea estamos? En toda una teoría más avanzada, ¿ya? Que por cierto todavía no lleva, ¿no? Concreto armado me parece que no lleva, entonces no va a entender mucho, ¿no? Sobre el comportamiento de las estructuras, ¿ya? Bueno, esa sería, jóvenes, entonces, en resumen, lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a ver cargas estáticas, no pierdan de vista, no quiten de vista que hay más tipo de cargas y lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Que la estructura siempre va a estar en el rango elástico, pero eso no quita
o bueno, ya hoy en día se acepta pues que va a ingresar en rango inelástico, pero no ante cualquier carga, pues, sino ante una carga extrema, como el sismo, ¿no? Por ejemplo. Y la respuesta que vamos a obtener nosotros está en el rango lineal, ¿no? Entendiéndose que hay análisis no lineales también, ¿ya? Mientras el análisis sea lineal, la respuesta es única, ¿no? Es decir, si se les pide un desplazamiento, todos debemos llegar a lo mismo, ¿no? Todos, sea el método que sea que apliquemos. Pero si el análisis es no lineal, ahí sí no podríamos coincidir en respuestas, que va a depender mucho de qué modelo adoptemos, ¿no? ¿Ya? Entonces los dejo ahí. Bien, eso está limitado el presente curso. A continuación, y antes de entrar a definir este tipo de cargas, el modelo, hablar un poquito de estas cosas, vamos a plantear brevemente las etapas de un proyecto estructural, es decir, cuando alguien, ¿no? Un cliente contrata al ingeniero estructural, ¿qué cosa entrega, ¿no? El ingeniero, ¿qué hace el ingeniero estructural? Hay pasos, hay etapas que debemos conocer, ¿no? Porque de todo ese proyecto estructural en el curso, pues no se abarca todo, ¿no? Hay cosas que están fuera del curso, hay cosas que sí las vamos a ver y la verán en otros cursos, en fin, ¿ya? Entonces vamos a mencionar esas etapas y ahí creo yo limitar aún más, ¿no? Aún más a qué está enfocado el presente curso, ¿ya? De un proceso real, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a poner acá etapas de un proyecto estructural. Etapas de un proyecto estructural. Bueno, todo empieza, jóvenes, con una estructuración. ¿Ya? Estructuración. Es el primer paso que hay que realizar. Y en esta estructuración, vamos a marcarlo. En esta estructuración, nosotros vemos, ¿no? Como ingenieros, las siguientes cosas o aspectos. En esta etapa nos presentan el problema, ¿no? Nos presentan el problema, ¿ya? Es decir, no sé, un cliente viene, mire, yo quiero bueno, ya hay cosas evidentes también, ¿no? Yo quiero una edificación, nos dicen, ¿no? Que soporte tal cosa, pues que se va a dedicar a un centro comercial, por ejemplo, ¿no? De tantos pisos, en fin, nos dan una idea. A veces esta primera etapa no la hacemos nosotros, ¿no? La hace un arquitecto, a veces no. El caso de un reservorio, ¿no? Contactan, ¿no? Yo quiero almacenar agua en tantos cubos, ¿no? Y ya, bueno, uno toma la decisión, ya, un reservorio, ¿no? Circular, cuadrático, en fin, ya uno decide qué hacer ahí, ¿no? Le da alternativas, soluciones, etcétera, ¿ya? Entonces, en esta primera etapa, perdón, se define al material. Al material. Paso por ir de un puente, ¿no? Un puente de, no sé, de 20 metros, ¿no? Sabemos el problema, sabemos que vamos a proyectar un puente, pero ¿qué material será el conveniente, ¿no? Quizás en la zona, pues los agregados no los tengamos, sea una zona alejada, llevar el cemento es un problema, ¿no? Mejor las planteamos de acero, ¿no? Simplemente llevamos y armamos ahí la losa o el puente, ¿no? Entonces, este estudio viene ahí, antes de hacer cualquier cosa, vamos a pensar qué es lo más conveniente, ¿no? Respecto al material, de concreto, de acero, de madera, de aluminio, bronce, ¿no? ¿Ya? O quizás por ahí otro que se me escapa, ¿no? ¿Ya? Pensamos en el material. Y damos una estructuración preliminar, ¿no? Lo podemos hacer nosotros o lo puede hacer otro profesional,
En el caso, pues, que sea una edificación, lo hace el arquitecto, ¿no? Estructura preliminarmente, tantos ejes, tantas columnas, tantas vigas, etcétera. En el caso a veces de obras sanitarias, ¿no? Tanques, o lagunas, tanques enterrados, reservorios, ¿no? Sanitario nos dice, ¿no? Tantos cubos, ¿no? Tanto por tanto, ¿no? Entonces ya a veces pasa eso, o a veces nosotros mismos tomamos esa decisión, ¿ya? Pero se da una estructuración preliminar. Y luego, pues, hay que investigar las cargas, ¿no? Cargas. Sabemos el problema, sabemos la estructura que vamos a proyectar, sabemos el material, ahora toca ver cómo cargo a esa estructura, qué cargas va a soportar esa estructura. Más allá del peso propio, que es evidente, es decir, las cargas muertas, todo lo que va a cargar, ¿no? ¿Qué carga viva le pongo? ¿Cuánto? O otro tipo de carga extraordinaria, ¿no? Sismo soportará, será relevante, viento, en la zona nevará, ¿no? Habrá un evento extraordinario, no sé, que albergue, si es una edificación, caso de una fiesta, ¿no? Que alberga, pues ahí sí, la sobrecarga se puede exceder de lo que uno proyecta, ¿no? Caso de los estadios, ¿no? Pues se llenan, ahora la gente vibra, no vibra, salta, no salta, entonces es una vibración, es una carga ya distinta, ¿no? Dinámica. Entonces todo eso uno tiene que estudiarlo, jóvenes, ¿no? Estudiar en función a la estructura que va a proyectar, o que se está pensando proyectar, ¿ya? Entonces va pensando ahí, ¿no? Ahora, muy bien, hay códigos que nos especifican en función a la estructura qué cargas mínimas ponerle, ¿no? Mínimas. Y hay casos en los que no lo va a encontrar, pues, ninguna referencia, ¿no? Entonces ahí sí hay que ponerse a pensar cuidadosamente, ¿no? Tener también la asesoría por otros profesionales, buscar quizás estructuras similares, ¿no? En fin, jóvenes, es todo un tema no menor, ¿no? No menor, porque si usted estima malas cargas y viene el evento inesperado, su estructura se va a caer, ¿no? Por más bien analizado, diseñado, que utilice el último software, en fin, jóvenes, ¿no? Se va a caer. ¿No? ¿Todo por qué? Porque no se ha estimado bien las cargas que va a soportar la estructura. Y no solo eso, sino cuál es el estado crítico, ¿no? Cuál es el estado más desfavorable. ¿Ya? Entonces, no es una cosa menor investigar las cargas. Y luego de eso, pues, viene la etapa del predimensionamiento. Predimensionamiento. Es decir, darle secciones iniciales a nuestra estructura. En el caso de edificación, bueno, hay reglas, ¿no? Hay reglas que hay que seguir para la losa, las columnas, las vigas, eso se lo va a dejar de trabajo, ¿no? Y está en una normativa, ¿no? Y son secciones iniciales, no quiere decir que con esas nos vamos a quedar, ¿no? Es partir de algo, pues, ¿no? Es como partir de algo. Una vez que analicemos, bueno, analizaremos, veremos qué fuerzas soportan. Y en la etapa de diseño decidiremos, pues, si nos quedamos con ello, lo podemos acortar, lo podemos alargar, en fin. Todo el proceso de un proyecto estructural no es simple, ¿no? No es lineal, es cíclico. Vamos un paso, volvemos, vamos, cambiamos, en fin, ¿ya? Generalmente, pues, hacemos como 20, 30 análisis, ¿no? De una misma estructura, cambiando, evidentemente. Entonces, no es lineal, pues, es cíclico, ¿no? Vamos cambiando de paso en paso, ¿ya? Pero eso se hace en esta primera etapa, que es la estructuración. Muy bien, luego, como ya tenemos todo claro, pasamos a la idealización, ¿no? ¿Cómo idealizo? ¿Qué modelo matemático planteo para resolver el problema? Para resolver el problema. Es decir, ya sé que voy a, por ejemplo, hacer una edificación, ya sé qué material es, he hecho una estructura preliminar, he investigado las cargas, he predimensionado mis elementos. Ahora, ¿qué modelo matemático uso? ¿No?
Suficiente de barras, suficiente, si no es de barras, bueno, será en 2D, plano, o en 3D, ¿no? Entonces, todo eso hay que pensar qué modelo matemático. Recuerden también un modelo simple, ¿no? No complejo, el más simple que se pueda tener. ¿Ya? Pues este es el modelo matemático. Me refiero al modelo matemático. Ya esto también me pasó una vez, ¿no? Estaba proyectando un colegio, ¿no? Y había pues usaron el ETAPS, ¿no? El ETAPS. Y prácticamente le habían puesto todo, ¿no? Es decir, hasta las barandas de los corredores, ¿no? Las barandas, los pasamanos que se llaman. Todo eso estaba en el modelo estructural, ¿ah? A veces había decoraciones, ¿no? Estas que se les pone ahí en los bordes, cabecitas de leones, ¿no? Para decorar. Es una carga, sí, pero llegar a ese extremo de modelar eso, yo decía, no, güey, será, pues, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Eso es simplemente una carga que, bueno, tiene que estar la carga, eso sí, ¿no? Se puede idealizar, pues una carga distribuida, puntual, según sea el caso, y ya está, ¿no? Pero llegar a ese extremo, no sé, jóvenes, ¿no? Porque al final el programa enlaza todo, ¿no? Saca una ecuación, una matriz, y la verdad dejaba muchas dudas sus resultados, ¿no? Sus respuestas. No sé en qué habrá quedado, ¿no? Yo observaba todo eso, pero al final nunca se ha levantado, ¿no? Las observaciones. Y bueno, a eso me refiero con que este sea pues simple, ¿no? Simple. Si hay algo, hay que tratar de idealizar, ¿no? Como debe ser, ¿ya? El modelo estructural, el que va a soportar las cargas, ese debe ser simple, entendible, en fin, ¿no? Que podamos también detectar cualquier anomalía, ¿no? Que cuando uno usa un software, si es pequeño, bueno, no hay problema, pero si es grande el proyecto, imagínense, se nos puede pasar la conectividad de un nodo con otro y ahí sí ya malogramos todo, ¿ya? Bien, entonces a ese modelo, como ya investigamos las cargas, lo vamos a cargar, pues, ¿no? Acá viene la aplicación de cargas. Listo. Estas cargas, como mencionaba, las encontramos en códigos, ¿no? Códigos. En nuestro caso, la norma es 020. ¿Ya? La norma es 020. Ahí va a encontrar para edificaciones, ¿no? Cargas mínimas que hay que colocar. Es 020. ¿Ya? Por ende, pues le invito a que lea la norma 020, jóvenes. Deben leerla y saber qué cosas están ahí y qué cosas no están, ¿no? Para que llegado el momento, si tiene oportunidad de proyectar algo, ya sabe dónde encontrar, o en qué documento encontrar una carga en específico, ¿no? Y si no, pues hay que buscar o apoyarnos en normas internacionales, ¿no? Normas internacionales, ¿no? Normativas de otros países, ¿no? Que se han visto algunos casos que nosotros no vemos, ¿no? Porque cada país es una realidad distinta, ¿no? ¿Ya? Podríamos apoyarnos de códigos internacionales, puede ser el caso, opinión de expertos, ¿no? Pero tratar de justificarnos o agarrarnos de documentos o de evidencias medibles, ¿no? No de palabra, no de esas cosas, porque si no, un proyecto real falla la estructura. ¿Cómo usted va a justificar? Pues no va a decir, me han dicho, no, yo pensé que era así, pues no. Usted tiene que decir, yo hice según la normativa tal, según la normativa tal, porque si no, vienen las sanciones, ¿no? Y acá la responsabilidad ya no es cosa de juego, pues, ¿no? Pueden ser hasta penales, ¿no? Entonces, todo esto con responsabilidad.
¿Ya? Bien, de acá, de la idealización, ya viene la etapa del análisis estructural. Bien, acá recién vamos a hacer el análisis estructural, ¿no? Es decir, se ha partido de un problema, se ha idealizado y se ha cargado ese modelo matemático. Cuando se tenga todo eso, recién viene la etapa del análisis estructural, es decir, resolver el problema, ¿no? Resolver la estructura. Muy bien. Y ese análisis estructural, como les mencionaba, no es único, ¿no? Hay que hacer varios. Esto es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. Puede durar 20, 30 veces. Eso es normal, ¿no? Va y viene, va y viene. Analizo, reanalizo, analizo, reanalizo. Ya viene en esta etapa. Acá hago los chequeos, ¿no? Que también están indicados en las normativas, que no exceda ciertos límites, y eso lo vamos a ver ya durante la etapa del curso, a qué nos estamos refiriendo. Una vez que cumpla todos los chequeos que hay que hacer, ya, si hay la necesidad de cambiar la estructura, se cambia, ¿no? Se peralta más las columnas, en fin, ¿no? Una vez que ya tengamos el modelo que cumpla todas las condiciones, recién ahí vamos a pasar al diseño estructural, ¿no? Ya pasamos al diseño estructural. Según pues el material, empezamos nosotros a diseñar los elementos, ¿no? Los elementos. Muy bien, y acá nos podemos dar con la sorpresa de que ciertos elementos son muy cargados, ¿no? Es decir, eh, la sección que hemos adoptado es inadecuada, ¿no? Podría darse el caso. Me ha pasado varias veces, ¿no? Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Volver a la estructuración, volver a analizar y volver al diseño. Es decir, todo un ciclo, cíclico, ¿no? Y acá a veces recién nos damos cuenta en el diseño, ¿no? Porque antes del diseño vemos otras cosas, otros chequeos hacemos, ¿no? De esfuerzos, etcétera. Pero ya en la etapa de diseño nos damos cuenta si esa sección, o también al revés, ¿no? Que está sobredimensionada, mucha sección, para lo que va a soportar, entonces le bajamos, ¿no? Le bajamos, o le aumentamos, o confirmamos que eso es correcto. Entonces acá también no es que sea un paso aislado, ¿no? Si hay algo que cambiar, se cambia, ¿no? Y se vuelve al modelo, se vuelve al análisis, al reanálisis, y nuevamente se pasa al diseño, ¿ya? Una vez que el diseño ya es óptimo, se ha logrado pues optimizar varias cosas, lo siguiente será realizar los planos, ¿no? Planos de diseño. Y en realidad este es el producto final, ¿no? Esto es lo que uno entrega, los planos, los detalles constructivos, etcétera, etcétera, de cada elemento debe tener, según por nuestro criterio. Ya este es el entregable, ¿no? Nosotros no entregamos pues hojas de cálculo, eso al cliente no le interesa, ¿no? Al cliente le interesa los planos. ¿Con qué voy a construir? Con eso, con esos planos. No le interesa qué software has usado, no le interesa cuántos análisis has hecho, no le interesa si te has amanecido o no, no le interesa a quién has consultado, no le interesa qué cargas las pones, no le interesa nada, no le interesa solo los planos. Ya, eso entrega. Listo. Y eso es lo que uno entrega. Y esos planos deben estar, perdón, siempre revisados por el ingeniero, pues, que ha concebido el proyecto, ¿no? A veces esto también lo dejamos, ¿no? Al dibujante ya dibuja, ¿no? Y ni lo revisamos y el dibujante hará su criterio, ¿no? Pero, y al final, pues, entrega una cosa por otra, ¿no? Mucho cuidado también en esa etapa, ¿no? En esa etapa, ¿no? Que también me ha pasado, hay varias anécdotas, ¿no?
Bien, jóvenes, muy bien. Esas serían entonces las etapas de un proyecto estructural. Además, si acá le adicionamos la economía, bueno, la cosa se va complicando, ¿no? Se va complicando. Bueno, si es un proyecto privado, es decir, nosotros somos los inversionistas, no, no hay problema, pues, ¿no? Pues no es que no haya problema, ¿no? Siempre y cuando nos alcance, construimos, ¿no? Pero si es un proyecto público, lo que uno invierte debe estar en concordancia con los beneficiarios, ¿no? Siempre hay una relación, cuánto invertido versus población beneficiaria. Si eso no se cumple, hay que volver, ¿no? Hay que volver al inicio. A veces la economía, ¿no? Nos hemos lucido, pues hemos hecho el mejor diseño, ¿no? El mejor plano, el mejor análisis, todo perfecto. Y al final nos dicen, no, no va a alcanzar la plata, ¿no? Reduce tus metas, reduce tus metas. Nos dicen, por ejemplo, construir por etapas, ¿no? Algo así lo que está pasando con nuestra facultad, ¿no? Y si eso no se ha pensado desde un inicio, hay que romper bloques, hay que proponer juntas, ¿no? Entonces todo vuelve. Vuelve a los planos, vuelve al diseño, vuelve al modelo e inclusive puede volver acá arriba, ¿no? A la estructuración. Pues imagínense que todo eso no se haya concebido, lo estoy mencionando y también he visto ese tipo de casos. No, hay que hacer un bloquecito, dicen, ¿no? Pero hay que proponer juntas, y si proponemos juntas para hacer el bloque donde la plata alcance, ya cambió el modelo, pues ya cambió todo, ¿no? Entonces hay que hacer nuevamente el modelo, la estructura, en fin, cambiar planos, en fin, todo, todo, todo junto, ¿no? Entonces la economía a veces mata todo, ¿no? Mata todo, ¿no? Entonces hay que pensar en eso también, ¿no? Cuánto se dispone de capital y en función también ya a, a la experiencia uno puede opinar, ¿no? No, no te va a alcanzar o hacemos primero esto, luego esto, le proponemos una junta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? En fin. Bien, jóvenes, entonces esas son las etapas de un proyecto estructural y como usted puede ver, no nos compete la economía en el curso, ¿no? No nos compete los planos, no nos compete el diseño. Lo que vamos a hacer es esto, el análisis estructural, ¿no? Como el nombre del curso lo dice. Pero hay etapas previas, pues, ¿no? La estructuración, idealización, las cargas, en fin, ¿no? Y bueno, se les ha indicado cómo obtenerlas, pero que tampoco lo vamos a ver a grandes rasgos, ¿no? Poco rasgo, a menor rasgo sí, pero hay muchas cosas ahí, ¿no? En el que uno tiene que investigar, ¿ya? Respecto a esto, estructuración, predimensionamiento, acá le voy a dar algunos textos de referencia, de consulta, que los va a usar, ¿no? Por el trabajo que les voy a dejar los tiene que usar. Análisis de edificios, se llama uno, edificios, ¿ya? Este es el ingeniero San Bartolomé. Libro archiconocido, jóvenes. Este está en el internet. Usted pone el nombre, el autor, el primer resultado que le sale en el buscador, descargue, descargue, venga, lea, lea. Le va a ayudar bastante. Los primeros capítulos, ¿no? Le va a explicar, o está explicado ahí, lo que es una estructura, los elementos estructurales, qué cosas carga, cómo funcionan, ¿no? Y también su predimensionamiento. Y va un poquito más allá del metrado de cargas, ¿no? Cómo van las cargas, cómo se distribuyen a través de los distintos elementos estructurales. Ya se lo recomiendo bastante y léalo, por favor, léalo. A veces doy todas estas bibliografías y con las justas un librito y eso, ¿no? Rogándole, ¿no? Cosa que no debe ser, joven, ¿no? Ya les he dado como 10 libros, ¿no? Bien, el siguiente texto es estructuración y diseño de edificios de concreto armado.
Edificios de concreto párpado. ¿Ya? Este es el ingeniero Antonio Blanco Blasco. Blasco. Ya está. Debe encontrar acá, este libro le va a servir bastante en su curso de concreto armado. Su mismo nombre lo indica ahí, ¿no? Pero para el curso, para el presente curso, o también no esperar pues llevar concreto para que aprenda concreto, ¿no? Puede aprenderlo desde ya, al menos los conceptos, ¿no? Estructuración, ¿no? Estructuración, criterios de estructuración, ejemplos de estructuración. Entonces ahí va a encontrar, por favor, léalo. Y también va a encontrar el criterio de predimensionamiento de los elementos estructurales, ¿no? Justamente ligados a ese material concreto armado. Es decir, criterios de predimensionamiento de vigas, de losas, de columnas, placas, ¿no? Entonces ahí lo va a encontrar. Ten en cuenta que son textos antiguos, ¿no? Son antiguos y están pues orientados a la normativa que en ese entonces existía, ¿no? Hoy todo eso ha cambiado. Es simplemente actualizar la normativa, pero no los conceptos, pues los conceptos quedan, ¿no? Los conceptos quedan. Nada más tenga ese cuidado. Por el resto es un libro, los dos textos, perdón, son muy importantes, ¿no? Y que todo ingeniero civil debe leer, ¿no? Como el coquito, ¿no? Si no lee eso, pues estamos ahí perdidos, ¿no? Vamos a estar perdidos, ¿ya? Entonces, por favor, ahí tiene dos textos más y que de ahí es la base para que haga su trabajo, ¿ya? Que se lo dejo la siguiente semana, ¿ya? Eso, ¿no? Eso le va a ayudar bastante ahí a encontrar esos criterios, predimensionamiento, etcétera. Bien. Respecto a las cargas, ya ahí hay que leer la E020. En un ratito vamos a mostrar esto, un ratito. Y acá respecto al análisis estructural, bueno, hoy en día, como les mencionaba, hay softwares que hacen esto, ¿no? Que hacen el análisis. Softwares, ¿no? ¿Qué hacen esta parte, jóvenes? Del proyecto estructural, ¿no? El software no te va a decir si tu estructuración es buena o mala. El software no te va a decir si tu modelo matemático ha sido bueno o malo. El software no te va a decir si el material que estás proponiendo es bueno o malo, ¿no? El software no te va a decir si las cargas que estás imponiendo son las correctas o no, ¿no? No te va a decir cuidado, no estás considerando cierta carga, ¿no? Quizás en algún momento se llegue a ese nivel, pero hoy en día no, ¿no? Entonces lo que hace el software es lo que el ingeniero le pone, ¿no? Le pone. Si el ingeniero pone un mal modelo, cargas inadecuadas, resultado pésimo. Por más que haya utilizado el mejor software, ¿no? Que hoy en día se pueda tener, ¿no? Con licencia y todo lo que cuesta. Sí, ¿no? Entonces, mucho cuidado, jóvenes, con decir, ¿no? Yo soy el sabia, yo soy el mejor estructurista, ¿no? Yo sé el ETAPS, ¿no? Listo, yo soy el mejor estructurista. Bueno, a veces se escucha eso, joven, ¿no? Lo que usted sabe es manejar un programa que hace el análisis estructural. Eso es lo que usted sabe, pero no sabe, pues, todo el componente que sigue de un proyecto estructural, ¿ya? Bien, softwares, ¿no? De la familia justamente del CSI, tenemos el SAP 2000, SAP 2000 y el ETAPS, ¿no? Los más conocidos, ETAPS, ya, el ETAPS. Eh, el SAFE también, SAFE, CSI Bridge, CSI Bridge, también el CSI Col,
Ya, toda esta familia es del CSI, joven, ¿no? Computer Structure Engineering, ¿no? Los más conocidos, el SAP y el ETAPS. El SAP no es que no sea, también este ya es conocido, ¿no? Es para, bueno, a ver, el SAP para analizar cualquier tipo de estructura, cualquiera, sea una edificación, sea un reservorio, sea un tijeral, en fin, cualquier estructura puede ser modelada en el SAP, ¿no? En el SAP 2000. En cambio, el ETAPS es más orientado para analizar edificaciones, sus comandos, las herramientas que usted encuentra ahí son más ligados, especializados, digamos, pensados, ¿no? Digámoslo así, en edificaciones, ¿no? Entonces, si voy a analizar una edificación, prefiero, ¿no? Prefiero usar el ETAPS que el SAP, que el TAPS es más versátil, muestra el resultado de una manera más adecuada, ¿no? En fin, ¿no? En fin, digamos, una gran ventaja en comparación al SAP, ¿no? En edificaciones. Pero si es otro tipo de proyectos, el SAP, pues, ¿no? El SAP, ¿ya? El ETAPS no me va a servir, ¿no? El SAFE es para modelar cimentaciones, ¿no? Cimentaciones, zapatas aisladas, conectadas, losas de cimentación. También puede analizar losas macizas, ¿no? De los entrepisos, me refiero. El aligerado, losas macizas. Puede analizar también el SAFE. El CSI Bridge ya es un software más especializado para puentes, análisis de puentes. Y el CSI-Col es un software más analizado para el análisis y diseño de columnas, ¿no? Columnas, ¿ya? Entonces se tiene esta variedad de software que, bueno, están pues al alcance de nosotros, ¿no? Me refiero a las versiones piratas, porque si vamos a pensar la original, eso sí cuesta ahí bastante, ¿no? Que hoy en día pues, no creo que tengamos la posibilidad de tener esas licencias, ¿no? De funcionamiento, ¿ya? Bueno, al menos jóvenes pues tengan estas dos, ¿no? El SAP y el ITAPS, ¿no? En su versión pirata no pesan mucho. El CD pues lo consiguen o si no lo descargan de internet, ¿no? El instalador, el video de instalación, todo eso. Hay un programa, perdón, este, una página, ¿no? Donde usted encuentra todos los programas, todos los ligados a ingeniería, ¿no? Está ahí el instalador, cómo instalarlo, el video explicativo, en fin, todo, jóvenes. Y por favor, si no es que lo compre, bueno, descárguelo, ¿no? De ahí, de la página, e instálelos, ¿no? Instálelos, ¿ya? Ahora, sobre el uso de estos programas, bueno, hoy en día, pues no es, la información no es reservada para nadie, ¿no? Todo es abierto, pues, hay tutoriales, usted basta que ponga en el YouTube SAP 2000 uso, ¿no? Y le va a salir desde lo más básico, ¿no? Que es armar una viga, hasta lo más complejo, análisis no lineal. Todo eso está, jóvenes, ¿no? Bien documentado. Pues si uno quiere aprender, aprende. Si tiene dudas, pues en coordinación con el delegado, podríamos programar una clase del SAP del ETAP, fuera de las horas de clase, ¿no? Algo ya extra académico. Se puede hacer, jóvenes, tengo toda la predisposición. Ya desde una base que ustedes han investigado, ¿no? Acá no sé qué hacer, bueno, se les explica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Se puede hacer eso, pero todo va a partir de ustedes, pues, ¿no? ¿Ya? De ustedes, porque en sí el sílabus, o perdón, el curso no es que yo les enseñe el SAP, que yo les enseñe el ETAPS, ¿no? Eso no es, ¿no? No es el curso, no son los conceptos del análisis estructural. ¿Ya? Bueno, esa es la familia CSI, reitero, y también tenemos fuera de esta familia, programas como el CIPECAT, por ejemplo. CIPECAT, el robot estructural, TECLA,
tecla y el Stat Pro. No sé si han escuchado ese programa. Y quizás por ahí me olvide de alguno. No los uso todos, bueno, algunos, ¿no? Pero sí también de colegas que han usado esto, ¿no? Que usan, ¿no? Que usan, ¿no? Eh, Bien, jóvenes, eso respecto a los softwares que, reitero, hacen el análisis estructural. ¿Y en qué se fundamentan? Que en algo se tienen que fundamentar estos softwares, ¿no? En el método de elementos finitos, ¿no? Ahí se fundamenta, es todo software, todo software o de análisis estructural se fundamenta en el método de elementos finitos. Y para llegar a entender el método de elementos finitos, hay que ir por pasos hacia atrás. Y justamente vamos a ver ahora en los métodos de análisis estructural, ¿no? ¿Qué métodos hay? ¿Qué métodos vamos a estudiar? Y cómo así vamos a llegar, no en el curso, sino, si usted quiere, más adelante, a entender el método de elementos finitos. Entonces, ahí, en ese entonces, en esa etapa, recién pues usted podrá entender cómo funciona el SAP, qué hace el ETABS, ¿no? Qué hace el SAFE, los comandos que tiene, las idealizaciones que hace, en fin, podrá entender los elementos tipo shell, membrana, etcétera, ¿no? Todos esos que quizás lo he escuchado, que a veces lo hacemos sin ese conocimiento previo, ¿ya? Pero para llegar a ello hay que entender el método de elementos finitos, y para entender elementos finitos hay que pasar por etapas, ¿no? Las cuales vamos a colocar ahora, ¿ya? A continuación. Salvo, jóvenes, hasta acá, pues alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. Sí, ingeniero, una duda. Hijo, Ingeniero, sobre la posibilidad que nos enseñen algunos de estos programas, ¿va a ser durante el horario de clases o fuera del horario de clases? no, como les mencionaba, afuera, ¿no? Ingeniero. Viernes, un sábado, ¿no? Se coordina pues con el delegado, ¿ya? Pero reitero, parte de ustedes, ¿no? Si no me dicen nada, yo tengo nada, ¿no? ¿Ya? Si hay interés, lo hacemos, ¿correcto? No necesariamente todos, un grupo de ustedes, ¿no? ¿Ya? Bien, jóvenes. Ahora vamos a ver entonces métodos del análisis estructural y un poco ampliar métodos del análisis estructural. ¿Qué cosa vamos a hacer en el presente curso, no? Bien. Tenemos dentro del análisis estructural los métodos energéticos, ¿no? Relacionando a la energía. Ya, por cierto, ayer lo escuchaba al ingeniero, después de la conferencia del ingeniero Villarreal, hablaba bastante de esto, ¿no? Es que lo han seguido, ¿no? Los métodos tradicionales, ¿ya? Y los métodos matriciales, ¿no? Matricial, matricial. Y de ahí recién viene el método de elementos finitos. Método de elementos finitos. O sea, los métodos de análisis estructural podríamos agruparlo en estos cuatro, ¿ya? Energéticos, tradicionales y matriciales, y elementos finitos. Elementos. Dentro de los métodos energéticos tenemos el método de la energía de deformación. Vamos a llamarle así. Todo de la energía de deformación. Luego el método del primer teorema de Alberto Castigliano.
primer teorema de Alberto Castigliano. ¿Ya? Luego tenemos el método de trabajo virtual. Trabajo virtual. Luego, el método del segundo teorema de Alberto Castigliano. Método del segundo teorema de Alberto Castigliano. Listo. Y el método finalmente de las fuerzas, ¿no? De las fuerzas. De las fuerzas. ¿Ya? Bien, jóvenes, esos son los métodos energéticos. ¿Qué vamos a hacer en el presente curso? O mejor dicho, les explico un poquito. Todos estos, trabajo virtual, trabajo virtual, primer teorema de Alberto Castigliano, segundo teorema y método de las fuerzas, se sustentan, tienen su sustentación acá, en el método de la energía de deformación. Acá. Ahí. Por ende, es necesario estudiar esto, ¿no? Método de energía de deformación, porque todos estos cuatro se sustentan en este, ¿no? En este de acá. Bien, los dos siguientes, incluyendo el primero, nos sirven para determinar deflexiones. Con esto calculamos deflexiones. En cualquier tipo de estructuras, ¿no? Calculamos, si queremos saber, no sé, el giro de un nudo, el desplazamiento de un nudo, ¿no? Podemos hacerlo, calcularlo, aplicando estos tres primeros métodos. Bueno, entre el primer teorema de Alberto Castigliano y el método de trabajo virtual, vamos a estudiar trabajo virtual. Este primer teorema de Alberto Castigliano no lo vamos a estudiar. ¿Por qué? Por falta de tiempo. Nada más por eso, jóvenes. Si no, pues abarcaríamos todos estos métodos, ¿no? Sus pros, sus contras, ventajas, desventajas, en fin. Pero un poquito entre ambos métodos, trabajo virtual es completo, jóvenes. Con trabajo virtual podemos encontrar no solo deflexiones ante cualquier tipo de carga, sino también por efecto térmico, eh, cosa que no se puede hacer con el primer teorema de Alberto Castigliano, ¿no? Es completo. Podemos encontrar cualquier deflexión en cualquier estructura, ¿no? Método completo, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a hacer. Ahora, en la bibliografía que les he dado, va a encontrar el método del primer teorema de Alberto Castigliano. Va a encontrar. ¿Qué hace usted? Bueno, esos ejercicios que están ahí, resuélvalos por trabajo virtual, que sí vamos a hacer, ¿no? Y aparte está el método de trabajo virtual, entonces fíjese la gran gama de problemas que usted tiene ahí a la mano, resueltos, ¿no? Para que pueda practicar, ¿ya? Para que pueda practicar. Evidentemente tendrá que llegar a la misma respuesta, ¿no? ¿Ya? Bien, los siguientes dos nos sirven para resolver sistemas hiperestáticos, ¿no? Sistemas hiperestáticos. Los siguientes dos. Bueno, para entender ello, primero habrá que saber identificar que una estructura sea o no hiperestática. En el caso que encontremos ello, estos dos métodos nos van a ayudar a resolver dichos sistemas. Los dos hacen lo mismo, no funcionan igual, pero en conclusión hacen lo mismo, pero el método de las fuerzas es más completo, ¿no? Que el segundo teorema de Castigliano. Y es el que vamos a estudiar también, ¿no? Completo, completísimo, es aplicable a cualquier tipo de estructura, jóvenes, no me interesa, cualquiera. Inclusive puedo ver efectos de asentamiento de los apoyos, cosa que no lo puedo hacer con el segundo teorema de Alberto Castigliano. Puedo ver efectos térmicos, que no lo puedo hacer con el teorema de Alberto Castigliano, ¿no? Entonces, método de las fuerzas es un método completo, ¿no? Completo. Y se puede resolver lo que usted quiera, ¿no? Lo que usted quiera, ¿no?
Entonces, bueno, no vamos a estudiar este método, ¿no? El segundo teorema de Alberto Castillo. Tenemos estudiar el primero, mucho menos pues el segundo, ¿no? ¿Ya? Bueno, vuelvo a reiterar, en la bibliografía que hemos dado, usted va a encontrar también el segundo teorema de Alberto Castigliano, problemas irresueltos. Esos problemas, pues, resuélvalos usted con el método de las fuerzas, ¿no? Entonces, reitero, tiene una gran gama de ejercicios, ¿ya? Métodos tradicionales. Bueno, acá hacemos referencia al método dependiente de flexión. Método pendiente de flexión. Pendiente de flexión, el slope deflection, ecuaciones de Mani, ¿no? Tiene varios seudónimos, ¿no? Pero se refieren a lo mismo, ¿ya? Método dependiente de flexión. Es un método tradicional que no lo vamos a estudiar por falta de tiempo, ¿no? Por falta de tiempo, pero es un método que sí nos podría, en algún momento, ¿no? Salvar, pues, de alguna fuerza interna que queramos calcular, se podría aplicar el método. Bueno, en la bibliografía que hemos dado está el método, está descrito, hay problemas resueltos. Bueno, ¿qué le recomiendo? Por su cuenta, investigue, lea y aplique el método, ¿no? Y si no esos ejercicios, esos mismos, resuélvalos con el método de rigidez, cuando lleguemos. Y también fuerzas, ¿no? Reitero, pues tiene usted una gran gama de ejercicios, ya en función a sus variables, ¿no? Que vamos a explicar en cada uno de los métodos. Habrá estructuras que donde sea más fácil aplicar uno u otro método, ¿ya? En función ahí. Bien, luego tenemos el método de Hardy-Cross, ¿no? Bien, es un método clásico. Hardy-Cross. Su elegancia radica en que no formamos ninguna ecuación, ¿no? Esa es la elegancia del método de Cross, porque en todos, eh, pendiente de flexión, fuerzas, vamos a plantear ecuaciones y vamos a resolver ecuaciones. ¿Cuál es la elegancia de Cross? Que no planteamos nada, ninguna ecuación. Se resolvía o se resuelve en el método por aproximaciones sucesivas, ¿no? Y esa es era la elegancia del método. Era antes de que aparezcan las computadoras, ¿no? Porque antes resolver un sistema, no sé, pues de 10 por 10, imagínense, manual, aún así aplicando algún método eh, numérico, ¿no? Eliminación de Gauss, ¿no? Que entiendo saben hacerlo, era complicado, no era nada sencillo, o de 20 por 20, no era nada fácil. Ya resolviendo el problema real, me refiero, ¿no? Entonces con Cross hacíamos, o se hacía, perdón, aproximaciones sucesivas, es decir, nunca resolvíamos ningún sistema de ecuación. Antes eso era relevante, ¿no? Que no se tenía las computadoras. Hoy en día, pues, jóvenes, resolver un sistema, no sé, hasta de 1000 por 1000, la computadora te lo hace en un segundo, ¿no? ¿No? Y le sobra tiempo encima, ¿no? Ah, escribimos el código, listo, ponemos las ecuaciones, ponemos un clic y ya está la respuesta, ¿no? Hoy en día se hace eso, pero antes no se tenía y esos métodos, estos de acá, pendiente de flexión, cross, fuerzas, aplicado, ¿no? ¿No? Aplicado. Bien, es un método tradicional que no lo vamos a estudiar, ¿ya? No lo vamos a estudiar. Pero reitero, está en la bibliografía que hemos dado. Ya. Volviendo un poco, estos métodos y algunos más y algunos otros conceptos deberían estudiarse pues en, en mecánica de materiales 2, ¿no? Pero no hay tiempo pues, para estudiarlos como está planteado hoy en día. Bueno, espero eso pueda cambiar, ¿no? ¿Ya? Bueno,
Listo, métodos matriciales, tenemos el método de flexibilidad y el método de la rigidez. Flexibilidad y método de la rigidez. Bien, método de flexibilidad y rigidez matriciales, ¿no? No sirven para resolver cualquier tipo de sistema, sea este isostático, es hiperestático, no interesa, ¿no? No interesa. Eso es su elegancia también, ¿no? Porque en fuerzas hay que ver qué cosa hago, ¿no? Primero hay que definir si es isostático, hiperestático. Ese sería el mapa, ¿no? Los pasos a seguir. Primero, identificar si la estructura es isostática, hiperestática. Si es isostático, ecuaciones de la estática. Si es hiperestático, aplicamos fuerza, ¿no? Ahora, la aplicación del método tampoco es que sea universal, porque va a depender qué cosa se me parezca más fácil, como lo vamos a ver ya en su momento. Entonces, toda una gama se abre ahí de posibilidades que hacen difícil, ¿no? La automatización, es decir, llevar a un programa este método, ¿no? Se puede hacer, pero es bien difícil, difícil. En cambio, la rigidez, ¿no? Este de acá, ahí todos hablamos el mismo idioma, es decir, para todos, estas son las mismas variables, no hay esa ambigüedad de las fuerzas, ¿no? El método se sigue los pasos en forma ordenada, ¿no? Entonces, como lo vamos a ver ya en su momento, eh, se programa rápido esto. Se puede programar, inclusive hacer nuestros propios programas pequeños, obviamente, de cálculo con este método. ¿Por qué se puede hacer eso, Juan? Porque en sí el método de la rigidez, ¿no? Es un caso particular del método de elementos finitos, ¿no? En sí, cuando hagamos esto, indirectamente estamos aplicando el método de elementos finitos, ¿no? Indirectamente. Es un caso particular de elementos finitos. Ya, bueno, ambos los vamos a ver, ¿no? Ya en su momento explicaremos las relevancias, etcétera, ¿no? Ambos lo vamos a ver, ¿no? Listo. Mayormente el de rigidez, ¿no? Como usted ha visto, casi todo después de la segunda unidad está enfocado al método de la rigidez. Y bueno, y el método de elementos finitos se basa pues justamente en esa metodología matricial, ¿no? El método de la rigidez. Metodología matricial. Principio de trabajo virtual, ¿ya? Virtual. Y ecuaciones o condiciones de contorno. De contorno. Ya, ese es el método, jóvenes, de elementos finitos. Obviamente no forma parte del curso. Acá le podemos poner que forma parte de un curso avanzado, ¿no? Curso avanzado. Que tranquilamente lo puede seguir después, ¿no? De la universidad. A veces se dictan, ¿no? A veces en forma libre en alguna universidad o hay cursos, ¿no? Que ofrecen este método. O forma parte de una maestría, por ejemplo, ¿no? Un curso que libre, ¿no? O electivo, que lo puede seguir, ¿no? ¿Ya? Si le interesa, pues, ¿no? Si le interesa toda esta parte estructural, porque si no, también ahí quedará, ¿no? Pero es bonito, joven, es bonito entender todos estos conceptos. El método de elementos finitos, ¿cuál es su desventaja? La gran, pues, cantidad de variables que hay que manejar, ¿no? Que hacen imposible una solución manual, inclusive para un solo elemento, ¿no? O una sola viga que queramos analizar, la cantidad de variables que arroja es inmanejable, ¿no? Manualmente. Lo que hace necesario, pues, aplicar un software o programar un software, ¿no? Saber de programación
para hacer nuestros códigos, ¿no? Programar, probar, ¿no? Probar, investigar, contrastar, pues, con la teoría que se tiene, etcétera, y llegar a algo más avanzado. Esa es su gran desventaja, la gran cantidad de variables, ¿no? En análisis más avanzados, ya de cosas más complejas, ¿no? Iglesias para reparación, donde cada componente que se tiene que ser analizado por este método. El computador, ¿no? A pesar de ser computador, puede trabajar hasta 2, 3, 4 días, las 24 horas, y recién te sale una respuesta, ¿no? Por la gran cantidad, pues, de variables que estos tienen, ¿no? Ya tengo colegas que han hecho eso, ¿no? Para llegar a un resultado. 4 días prendido, dejando el programa trabajando, ¿no? De cosas ya más avanzadas, ¿no? Ya esa es la gran desventaja, ¿no? Un cálculo manual, bien difícil de seguir, ¿no? Por la gran cantidad de variables que arroja, ¿no? ¿Ya? Pero sí entender, pues, las ecuaciones que se forman y todo ello es bien interesante. Ya, bien, jóvenes, entonces de eso trata. Y justamente esos softwares que hemos mencionado están programados, pues, con este método, ¿no? Elementos finitos. ¿Ya? Entonces, para entender esto, debemos entender rigidez y trabajo virtual y condiciones de contorno. Y para entender rigidez hay que entender fuerzas. Y para entender fuerzas hay que entender trabajo virtual. Y para entender trabajo virtual hay que entender energía de deformación. Entonces, como les mencionaba, todo va ligado. Pues no puedo irme de frente, ¿no? Sin pasar antes por los pasos previos. ¿Ya? Entonces, paciencia, ¿no? Paciencia. Y empecemos, pues, escalando, ¿no? De a pocos, ¿no? Con la teoría sólida para llegar, yo creo, sí, al objetivo, ¿no? De todos y algunos, ¿no? Que es el método de elementos finitos. ¿Ya? Bueno, de eso trata el curso, jóvenes. Ya se los he explicado un poco más amplio qué cosa vamos a ver, qué métodos vamos a hacer realizar, y estos métodos nos sirven para el análisis estructural, ¿no? No para hacer la estructuración, no para hacer la idealización, no para saber qué cargas imponer a la estructura, porque eso ya implica otros pasos, otros procesos, ¿no? Tampoco me sirve para diseñar, tampoco me sirve para hacer los planos, tampoco me sirve para evaluar la economía, ¿no? Solo me sirve para el análisis estructural. Ya, eso sería, jóvenes, entonces, a grandes rasgos, lo que compete al curso. Y para finalizar, así en forma rápida, vamos a ver un poquito esto, ¿no? Las otras solicitaciones que hay y que uno debe tener en cuenta, ¿no? Ya para llegar a colocar las cargas que una estructura debe contener. Bueno, antes de pasar a ello, Juan, no sé si hay alguna consulta hasta acá. Ya, jóvenes, acá les estoy mostrando la norma 020. Bueno, también lo voy a colgar ahí en el Teams, ¿ya? Léanla, jóvenes, léanla, por favor. Vamos al grano, ¿no? Ahí hay definiciones que debe conocer, pero acá están las cargas vivas y mínimas que uno debe colocar en su proyecto y está en función al uso, ¿no? Ahí está. Si es un almacenaje, si es una biblioteca, si es un centro educativo, en fin, si es un garaje, si es un hospital, si es un hotel, si es una industria, en fin, según, ¿no? Según. Si es una vivienda mínima, mi carga mínima es viva, 200 kilogramos, hasta las unidades, ¿no? Kilogramos metro cuadrado en paréntesis, ¿no? Ya, eso es lo que hay que ver. Hay una ahí leyenda, bueno, ahí en esa tabla 1 va a encontrar esas cargas, ¿ya? Lee el resto, por favor. Está en el techo. ¿Qué cargas poner? A veces me preguntan. Bueno, ahí está, ¿no? Bien explicado.
en función a la pendiente que esta va a tener, etc. En barandas, ¿qué sobrecarga colocar? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿ya? Ahí está, nieve, cargas de nieve. ¿Cómo las cuantifico? Ahí está, ¿no? Depende, ¿no? Depende del ángulo, ¿no? Del techo. Cargas de viento, ¿cómo las idealizo? Acá está. Acá está. Cargas debido al viento, en el artículo 12. Depende de factores, barlovento, sotavento. Depende de la velocidad del viento en función de la zona donde estemos. Y al final anexa pues un mapa donde se encuentran dichas velocidades según pues donde nos encontremos, ¿no? ¿Ya? Pero ahí está en la norma ese otro tipo de cargas, presiones de tierra, fuerzas térmicas, ¿no? Cargas de construcción, en fin, ¿ya? Bueno, acá combinaciones, cómo se analiza una estructura, ¿no? Ahí está. Flechas permitidas en elementos estructurales, ¿no? Ahí está. Todo eso se debe chequear después dentro del análisis estructural, ¿no? Y cuánto pesa los pesos unitarios de los materiales, ahí está, jóvenes, ¿no? A veces también esto preguntan cuánto pesa el concreto, acá está, jóvenes, ¿no? Acá lo tiene. Concreto simple, de grava, 2.300 kilogramos metro cúbico. Concreto armado, le hay que agregar 100, o sea, 2.400, ¿no? Kilogramo metro cúbico. Si analizamos un puente donde el acero de refuerzo ya es relevante, eso lo subimos a 2.500, ¿no? Entonces, en función, pues, a lo que se esté construyendo. Cuánto, no sé, el yeso, ya está su peso, ¿no? Todo lo encuentra aquí en la norma 0. Y también, casi al final, el peso por metro cuadrado de un aligerado de concreto armado. Ahí está, de una losa aligerada, ¿no? De concreto armado. Ahí están sus características, vigueta de 10, ancho de 40. Si no entiende a qué se refiere eso, bueno, ya en su trabajo, cuando se lo deje, va a averiguar a qué se refiere eso, ¿no? Ahí están sus pesos por metro cuadrado. De 17, de 20, 25 y de 30, los más usados, no, no hay más. La 17, 2.800, 300, 350, 420. Ya está por metro cuadrado, ¿no? Ya está por metro cuadrado. Eso necesitamos, ¿no? A la hora de cuantificar las cargas. Y bueno, ya como les mencionaba, hay un mapita de las velocidades cuando querramos calcular o estimar las cargas de viento, ¿no? Ahí está. Ya, bien jóvenes, eso por favor, así un vistazo rapidito le hemos dado a la norma 020, la cual pues os encargo que lo lean. Son 8 hojitas, jóvenes, no les va a hacer daño, ¿no? 8 hojitas. Hay más tablas, ¿no? Entonces, léanla, por favor, léanla y entérense qué cosas hay ahí, ¿no? Para que después no pregunten cuánto es el peso, cuánto pesa, ¿no? Les preguntan eso. Ahí está la información, ¿no? Bien, ahora veamos rápidamente. Lo voy a colgar al final, ¿ya? Al final lo cuelgo. Ahí, rapidito lo hacemos. Sí. A ver, jóvenes, entonces, respecto a los modelos matemáticos, un sistema estructural, que también se lo voy a dejar de trabajo, que me defina cuáles son, ya uno de ellos es el pórtico de concreto armado, ¿ya? Como usted puede ver en la figura ahí, un sistema pues armado por vigas y columnas que forman pórticos en ambas direcciones, tanto en la dirección horizontal, digamos X, como en la dirección vertical Y, digamos así, ¿no? Uno de esas caras, uno de esos pórticos puede ser idealizado pues por elementos tipo línea, ¿no? Como acá se muestra a la derecha, cargadas evidentemente, ¿no? Entonces ya es el metrado de cargas, pero el modelo matemático es suficiente idealizarlos con tipo barras. Cada barra tendrá sus propiedades pues de la sección, ¿no? Que el pórtico tenga. Y el nudo, como usted ve, pues no hay nada, o sea, es trazo continuo, indica que el nudo es rígido, ¿no?
Eso quiere decir cuando usted ve un modelo matemático de ello, es decir, la transmisión del flector cortante y axial a las fuerzas internas va de elemento a elemento. Es decir, el giro es único, ¿no? En cada uno de los nudos. Al girar, gira todo, ¿no? Al girar, gira al medio los 4 elementos, acá los 3, ¿no? Y así acá los 2, acá los 3. Eso es, jóvenes, un nudo rígido, y eso hay que aprender a diferenciar, ¿ya? Es su comportamiento, me refiero, ¿no? Del nudo. Bien, ese sería el modelo matemático, por ejemplo, para ese pórtico, ¿no? Otro elemento estructural son los tijerales metálicos, por ejemplo, ¿no? Donde los elementos que componen estos tijerales son esbeltos, ¿no? Son esbeltos. Y se pueden idealizar, acá abajito está el modelo matemático, como un nudo biarticulado. Es decir, acá el comportamiento es muy distinto al pórtico que hemos visto, ¿no? Donde no hay transmisión del flector hacia el resto de elementos, ¿no? Es decir, acá solo vamos a encontrar axial, ya sea de tracción o compresión en todas las barras, ¿no? Y ese modelo del nudo, porque los elementos igual se pueden analizar con tipo línea, igual que el pórtico, pero aquel detalle, la diferencia es el nudo, ¿no? Biarticulado, que se idealiza, se representa con una bolita, ¿no? Usted puede ver acá en cada nudo hay una bolita, una circunferencia, no necesariamente pintada, ¿no? Acá está pintado, pero solemos ponerle una circunferencia, una bolita, y eso indica que el nudo es articulado, es decir, no hay transmisión del flector del extremo a los otros elementos. Y aquí en este tijeral, al ser todos los elementos o nudos biarticulados, no hay transmisión del flector hacia ningún elemento. Eso no quiere decir que el elemento no va a tener flexión, sí la puede tener siempre y cuando haya carga dentro del elemento. Si acá le pongo una carga, va a haber flexión, ¿no? Pero esa flexión no se va a transmitir hacia el resto de elementos, ¿ya? Ese es el caso del peso propio, ¿no? El peso propio es una carga distribuida y va a generar flexión, pero esa carga es despreciable, vamos a llamarle así, en comparación al axial o a las cargas que va a soportar y que solemos idealizarlas en los nudos, ¿no? En los nudos, ¿ya? Entonces son dos estructuras, modelos distintos, comportamiento distinto, ¿no? Y que todo eso debe estar, pues, si queremos, ¿no? Modelarlo en los programas de cálculo, indicar, ¿no? Oye, este nudo tiene que ser articulado, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Acá solamente los nudos, en el otro, en fin, ¿no? Nudo rígido, nudo articulado, ¿no? Y acá hay una definición, creo yo, un poco más clara de lo que son ambos nudos, ¿no? A lo que estoy yendo. Este es un pórtico de concreto armado, ¿no? Ahí se puede ver, es de concreto armado. El primer entrepiso, este de acá, estamos haciendo un detalle al nudo rígido, ¿no? Transmisión del flector cortante y axial hacia todos los elementos, hacia los tres, ¿no? En este caso la viga horizontal, la columna del primer piso, la columna del segundo piso. A pesar que no se construye monolíticamente, ¿no? Porque en proceso constructivo, recuerde, primero hacemos la columna, ¿no? Luego la viga con la losa y después recién la columna del segundo piso, ¿no? Así construimos en etapas distintas. A pesar de que eso ocurre, ese monolitismo lo da pues el acero de refuerzo, que sí tiene que ser continuo, ¿no? Porque si no lo hacemos así, el nudo no se va a comportar, ¿no? Además, ya en su curso de concreto armado se lo van a explicar, no basta que tenga este acero, pues, ¿no? Este acero de la viga a la columna debe tener una longitud mínima, ¿no? Para aceptar que el nudo sea rígido, porque si no, si es una distancia pequeña, ese nudo, por más que lo construyamos monolíticamente, se va a comportar como articulado, ¿no? Y eso se lo van a explicar ya mejor en su curso de concreto armado, ¿ya? Por ahora, pensemos de esa manera, el nudo rígido, porque ese monolitismo lo da el acero de refuerzo, ¿ya? Caso muy distinto al nudo superior, ¿no? Al de arriba. Fíjense, ahí hay una bolita, ¿no? En el modelo matemático eso indica que ese nudo es articulado, pero no todo el nudo, sino el elemento horizontal, que no conecta con el vertical, ¿no? Y ahí está una bolita, una circunferencia, eso indica que el nudo es articulado. Y físicamente, ¿cómo sería eso? Bueno, ahí está el detalle, ¿no? Acá está.
Acá a la columna se le ha hecho pues un dispositivo, un asiento, donde la viga llegue a apoyarse, ¿no? Ahí está. Más o menos como un estribo en un puente, ¿no? Más o menos eso es lo que se hace. Muy bien, llega la viga. En ese nudo, ¿no? La viga no le va a transmitir el flector a la columna, no le va a transmitir solamente el axial y el cortante. Igual la columna, el flector que se llegue a desarrollar ahí, no le va a transmitir ese momento hacia la viga. O sea, eso quiere decir eso, no hay transmisión, el elemento no es continuo, el nudo es articulado. Además, eh, el cortante y el axial, perdón, esas dos sí se van a transmitir, eso sí no hay de un elemento a otro, ¿no? Eso no hay inconveniente, ¿ya? Entonces, si hay monolitismo en el elemento de columna inferior a la superior, más no al horizontal, ¿no? Entonces ahí hay una restricción, ¿ya? Y este es, bueno, físicamente, si lo queremos ver, de esta forma, ¿no? De esta manera, ¿ya? Eso es lo que conocemos como rótula, pues, ¿no? Ponemos rótula, a eso se refiere, ¿ya? A eso se refiere. Bien, en los elementos prefabricados eso se ve bastante, ¿no? Ese sería su comportamiento, salvo que lo diseñemos, ¿no? En los prefabricados me refiero, de tal forma, ¿no? Que al momento de vaciar, o sea, dejar mechas, ¿no? Conectarse con lo existente y hacerlo rígido, ¿no? Podría hacerse eso. Hay estudios de eso, ¿no? También los invito a que puedan revisar esos casos, ¿no? De los elementos prefabricados, ¿ya? Bueno, jóvenes, ahí nos vamos a quedar, no, nada para más, ¿ya? La siguiente veremos, culminaremos esta exposición, ¿ya? También la voy a dejar ahí en el aula virtual o en Teams, perdón. Y inmediatamente empezaremos a desarrollar mm, energía de deformación, ¿no? Que es el primer tema a tratar. Bien, jóvenes, no sé, bueno, alguna consulta mientras voy llamando asistencia. Casi me voy a demorar bastante, ¿no? Ya, a ver, atentos, por favor. Anco Arroyo se encuentra. Buenas tardes, ingeniero presente. Ya. Caler Araujo. Buenas tardes, ingeniero presente. Ya. Camayor Mangualaya. Buenas tardes, ingeniero presente. Ya. Carhuamaca Rojas. Buenas tardes, ingeniero presente. Ya. Castañeda Baltasar. Buenas tardes, ingeniero presente. Ya. Castro Chávez. Coñas Matamoros. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya. Coñas Taipe. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya. Cerrón Barrial. Chancasanampa Gómez. Presente, ingeniero. Ya. Coronel Armas. Presente, ingeniero. Ya. De la Cruz Cornejo. Presente, ingeniero. Ya. Delgadillo Avellaneda. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya. Delgadillo Canto. Buenas tardes, ingeniero presente. Ya. Durán Guamán. Guávil Muñico. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya. Espinosa Bastidas. Ingeniero, buenas tardes. Ya. García Orihuela. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya. Guinea Pérez. Guinea. Guacho Tobar. Presente. Guinea. Sí, Guinea. Ya. Ok. Guacho Tobar. Presente, ingeniero Guacho. Ya. Guamán Mendoza. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya. Guaita Quinto. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya. López Ramos.
Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Machucarse. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Martínez Galarza. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Mejía Colonio. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Méndez Mejía. Buenas tardes, ingeniero, presente. Ya, Ninavilca Capcha. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Pacaguala Medina. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya, Paitampoma Ávila. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Peña Paulino. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Peralta Díaz. Presente, ingeniero. Ya, Quispe Alwa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya, Rasguamán Guamán. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Renojo Pariona. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Rojas Gallegos. Romo Cristóbal. Salas Bonifacio. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Sanabria Quispe. Presente, ingeniero. Ya. Sánchez Quispe. Suárez Conza. Presente, ingeniero. Ya, Zulcaray Mendoza. Presente, ingeniero. Ya, Taipe Guamaní. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Toscano Lazón. Tobar Rodríguez. Presente, ingeniero. Ya, Ubaldo Rojas. Presente, ingeniero. Ya, Villanueva Alminagorda. Yañac Ortiz. Presente, ingeniero. Ya, Chaguaya Chancha. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Ordóñez Torres. Ortiz Palma. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Pau Carvila. Cóndor Herrera. Rodríguez Aquino. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya. Bien, ¿alguien no se le ha llamado, jóvenes? Ingeniero, buenas tardes. Durán Guamán Ronaldo, disculpe, ingeniero. Durán Guamán. ¿Ya? ¿Alguien más? Ingeniero Chancasanampa, no sé si se me escuchó, por favor. Ya, sí estaba, sí estaba. Ok, ingeniero, gracias. ¿Alguien más? Ya, jóvenes. Bien, antes de culminar, no se olviden, jóvenes, mañana hay una actividad que realizar por el aniversario de la facultad, ¿no? Asistan, por favor, jóvenes, ya. No hay que ser indiferentes, jóvenes, es su facultad, debemos identificarnos con ello, ¿no? Y al menos el día central estar en lo posible presentes, ¿no? Hay una misa en la mañana y creo que la actividad protocolar es en la tarde, ¿no? En el Paraninfo de la universidad. Espero verlos, bueno, ya no a todos, pero sí a la mayoría de ustedes, ¿ya? Bien, jóvenes, eso sería todo respecto de mi parte. ¿Alguna consulta, pregunta para cerrar pues la sesión? Creo que no, ingeniero. Ya. Sí, joven. Sería ahí. Sí, ingeniero, disculpe. Respecto al
resumen de de las ponencias de ayer. ¿A qué enlace o cómo va a ser la forma para poder remitirle, ingeniero? Ya, eso lo voy a dejar el martes, ya, joven. Junto ya con el trabajo mencionado, ya mejor se los doy todo. Y ese resumen ya se los indico, el trabajo tendrá hasta la semana 5 ahí para que lo haga, pero ese resumen sí tendrá 3 días, 4 días, pues, ¿no? Ya le indico dónde reportarlo y todo. Ya, de esa forma lo hacemos, ¿correcto? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ya. Ya, bien, jóvenes, entonces nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Hasta luego.